Historias de guerra parte 3, la huida. La neblina envolvía el rostro de la mujer con una especie de halo fantasmal. Johan la miraba, sintiendo una mezcla de fascinación y desconcierto. A pesar del polvo, la suciedad, la oscuridad que la guerra le había impuesto, su belleza no se había desvanecido. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban la luz tenue de la ciudad rota, como dos espejos que guardaban historias no contadas. Eran ojos que habían visto el sufrimiento, pero aún conservaban una chispa de vida, una chispa de algo puro que parecía desafiar la tragedia. El contorno de su rostro era delicado, los pómulos altos y finos, y su piel, aunque manchada por el polvo, aún mostraba la suavidad de una flor en primavera. Sus labios, aunque agrietados por la sed y el frío, mantenían la forma perfecta de una sonrisa que había sido arrebatada por la guerra. Johan notó una línea de belleza que ya no era de este mundo, que pertenecía a otro lugar, uno alejado del caos que los rodeaba. Su cabello, negro como la noche, caía en ondas desordenadas alrededor de su rostro, un contraste hermoso con la palidez de su piel. Había algo en su apariencia que, lejos de ser frágil, le confería una fuerza inesperada, una resistencia que, a pesar de todo lo que había vivido, seguía intacta. Como si, en cada paso, en cada respiración, la guerra no hubiera logrado destruir su esencia. No era solo su físico lo que la hacía resplandecer, era la intensidad de su presencia, la energía que emanaba de ella, como un faro en medio de la oscuridad. Johan, por un momento, olvidó la guerra. En la quietud de esa calle destruida, se perdió en la quietud de sus ojos. Pero la realidad regresó rápidamente con la explosión de un obús cercano, haciendo que el suelo vibrara bajo sus pies. Johan parpadeó y se sacudió, recordando la urgencia del momento. Rápidamente, volvió a centrarse en su misión, mantenerla a salvo. No podía permitir que la encontraran, no podía arriesgarse a perderla después de todo lo que había hecho para protegerla. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino de algo más profundo, algo que no lograba comprender. Ella, con su mirada desbordante de dolor y valentía, había despertado en él algo que no sentía desde antes de la guerra, la necesidad de cuidar a otro ser humano. Escucha, dijo Johan en voz baja, su tono grave y urgente. Tienes que confiar en mí. Hay un túnel cerca de aquí, que va bajo la ciudad. Es nuestra única esperanza de escapar de este lugar. Ella lo miró con incertidumbre, pero Johan vio cómo su mirada se suavizaba, como una pequeña chispa de esperanza se encendía en sus ojos. Ella asintió lentamente, como si aceptara la desesperación de su situación. Johan pensó rápidamente en el plan. Tenían que moverse en silencio, no podían hacer ruido, no podían llamar la atención de los demás soldados. El túnel, que originalmente había sido una antigua vía de abastecimiento para la ciudad, se encontraba en una zona de ruinas cerca del mercado central. Era un lugar donde los soldados alemanes rara vez patrullaban, lo que les daba una oportunidad, aunque mínima, de escapar sin ser detectados. Pero el camino estaba lleno de riesgos. Vamos a caminar a través de la calle principal, por donde los edificios están más colapsados. Mantente cerca de mí, no digas nada, solo sigue mis pasos, le ordenó Johan, con una voz que apenas era un susurro. Ella asintió sin decir palabra, sus ojos se llenaron de una gratitud silenciosa, pero también de un miedo profundo. Sabía que la guerra no perdonaba. Si fueran capturados, no habría piedad. Y aún así, algo en su mirada mostraba una fortaleza inquebrantable, como si aceptara el riesgo, como si hubiera decidido enfrentar la guerra a su manera. Con cuidado, Johan la guió por las estrechas callejuelas, evitando los puntos donde el sonido de las explosiones podía alertar a otros. La ciudad, antes bulliciosa, estaba ahora desierta, un testamento de lo que la guerra había hecho a todo lo que alguna vez fue. A medida que avanzaban, Johan sentía la tensión acumulada en el aire, como si cualquier movimiento en falso pudiera ser fatal. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le decía que estaba haciendo lo correcto. Era un instinto, una necesidad que iba más allá de la lógica de la guerra. Finalmente, llegaron al mercado central, un lugar destruido por los bombardeos, pero lo suficiente como para cubrirlos mientras se acercaban al punto de entrada del túnel. Johan se detuvo un momento y observó, en silencio, las sombras de los edificios cercanos, alerta a cualquier señal de movimiento. Cuando estuvo seguro de que la zona estaba despejada, le hizo una señal a la mujer.
Este es el lugar, dijo, su voz tensa. El túnel está justo bajo esa estructura caída, allí. Ella lo miró, algo de temor aún reflejado en sus ojos, pero también una confianza tácita en él. Johan no dudó. Se adelantó y, usando los escombros como cobertura, comenzó a despejar la entrada del túnel, un hueco oscuro entre las piedras rotas. Era un refugio primitivo, casi claustrofóbico, pero era la única salida posible. Después de esto, tendremos que caminar a través de las ruinas. Una vez fuera de la ciudad, podremos encontrar refugio en un bosque cercano. Pero no podemos detenernos. No podemos perder tiempo. La mujer se acercó, y sin decir nada, colocó su mano sobre su hombro. Johan la miró rápidamente. Ella, con una sonrisa apenas perceptible, no necesitaba palabras para agradecerle. En su mirada, Johan leyó lo que ni él mismo podía comprender del todo, que, aunque la guerra los separaba, aquel momento había forjado entre ellos una conexión más allá de los bandos, más allá de la muerte que se cernía sobre ellos. El sonido de los disparos lejanos les recordó la urgencia. Johan la ayudó a entrar en el túnel y, una vez dentro, comenzó a avanzar con cautela. La oscuridad los rodeaba, pero Johan, con la determinación de quien no tiene nada que perder, siguió adelante, guiando a la mujer a través de un laberinto de sombras, con la esperanza de que, tal vez, tras la guerra, habría una nueva oportunidad, una vida en la que ya no fueran enemigos, sino dos seres humanos buscando la redención en medio de la ruina. El túnel era un abismo de sombras y humedad. Johan avanzaba primero, con su fusil en una mano y la otra tanteando la pared rugosa para orientarse. A su lado, la mujer lo seguía con pasos cautelosos, su respiración temblorosa reverberando en la angosta cavidad. El hedor a moho y tierra húmeda impregnaba el aire, y cada gota que caía de las filtraciones sobre las piedras rotas sonaba como un eco ensordecedor en el silencio opresivo. A medida que avanzaban, la oscuridad se volvía más densa, un manto sofocante que parecía querer engullirlos. Johan sacó una pequeña linterna de su cinturón y la encendió brevemente, iluminando el suelo cubierto de escombros y tablones caídos. No podían permitirse hacer demasiado ruido, cualquier sonido amplificado por el túnel podía traicionar su presencia. «Sígueme para la cuarta parte»,